Vivir en gracia, por Mario Corti. Parte primera. El pecado. Capítulo 2. Comentarios. Número 3. Observaciones prácticas. Punto 1. Horror a todo pecado grave. La fe nos enseña qué acciones son pecado mortal y cuál es su gravedad. No solo no cuentan nada, sino que son además falsas y engañosas las apreciaciones y las enseñanzas del mundo a este propósito. ¿Cuántas veces el mundo disculpa y sostiene que no tienen importancia las violaciones de la ley de Dios, y defiende y hasta quizá alaba, alienta y promueve, premia y lleva en triunfo a los pecados mortales más graves, como la incredulidad, el escándalo y el mismo homicidio, aún en sus formas más graves como el aborto? ¿Cuántas veces se ensalza sobre los cedros del Líbano, en la vida y después de muerte, a los que se pasan su vida en aquellos pecados que el catecismo enumera bajo el título de pecados que piden venganza en la presencia de Dios y pecados contra el Espíritu Santo? El apóstol debe ser enemigo implacable del mundo. Ay, si llegase a ser su discípulo, porque la sabiduría de este mundo es locura, nos enseña San Pablo, y Santiago añade que tal sabiduría es terrenal, carnal y diabólica. El mayor tormento de los santos era al ver los muchos pecados que se cometen en el mundo. Una amiga de la beata Canosa estaba un día hablando con ella de los graves pecados cometidos. La beata pareció impresionada por un dolor repentino. Subió rápidamente la escalera y, corriendo a su alcoba, rompió en su desolado llanto. A los que le preguntaban qué desgracia le había sobrevenido, contestó que no lloraba por una desgracia personal, sino por las ofensas que se hacen a Dios. Todo pecado mortal, por el solo hecho de ser una grave ofensa a Dios, es un mal infinito. Causa en el alma de quien lo comete un mal infinito y lo hace merecedor del infierno. Y no nos hagamos ilusiones, esto se realiza en todo pecado, sea en el perder culpablemente sea en el quebrantar gravemente las leyes eclesiásticas de la abstinencia y el ayuno, o en cualquier deshonestidad por muy oculta que sea. Estos principios sirven para todos, no solo para los pobres pueblos del campo, sino también para las principales ciudades y para los que pertenecen a las clases sociales más altas y adineradas. El que ya no blasfema, pero participa en bailes gravemente deshonestos, merece el infierno. Lo mismo se debe decir de quien no se embriaga, pero oprime a los pobres y niega a los obreros la paga debida, de quien tiene una postura respetuosa en la iglesia y con los sacerdotes, pero viola en materia grave la ley del ayuno y de la abstinencia, etc. Quien no caiga en pecados públicos y observa una vida externamente correcta, pero no cumple culpablemente con el precepto pascual, y no asiste a la Santa Misa o cae en pecado solitario, se encuentra indudablemente en el camino de la eterna perdición. Santiago recuerda: quien observase toda la ley, pero faltase en un solo punto, se ha hecho responsable de toda la ley. Mientras el Señor nos dice que quien quebranta un solo mandamiento se condena, aunque observase todos los otros, hay algunas teorías y principios, por desgracia demasiado difundidos, que pretenden asegurar la salvación eterna a quien viola todos los mandamientos, con tal de que observe algunos, raras veces y solo en parte. Como si para salvar la vida en las batallas fuese suficiente esquivar una sola bala, sin preocuparse de evitar todas las demás. No basta observar algún que otro mandamiento, hacer alguna obra buena, oír con gusto algún sermón. Si así fuese, habría vivido en el camino del cielo el rey Herodes, adúltero asesino de San Juan Bautista e impío despreciador de Jesucristo, de quien nos dice el Evangelio que tenía miedo de Juan,
estimándole como hombre justo y santo, y hacía muchas cosas con su consejo y le oía con gusto. Por lo tanto, todo apóstol que ocultase esta verdad o en la práctica prescindiese de ella en su apostolado, construiría sobre la arena, más aún, causaría la ruina de las almas y traicionaría su misión. Al menos indirectamente favorecería la difusión, no del cristianismo enseñado por el Divino Redentor, sino de una civilización mestiza, no de sangre sino de costumbres, que se va propagando, y en la que unos pocos elementos del cristianismo se confunden híbridamente con mucho paganismo antiguo y nuevo, aquel paganismo que despuebla las naciones y arrastra consigo la destrucción y la barbarie. Nadie puede servir a dos señores. Si con nuestro trabajo buscásemos y hasta consiguiésemos tener alejados a los fieles de los escándalos que causan estupor y ruido, de las culpas que la misma pública opinión condena y reprueba, pero después en la práctica tolerásemos y soportásemos como una fatalidad que caiga en pecados secretos sin repercusiones sociales, compatibles con la estima y con el honor que viene de los hombres, traicionaríamos a las almas y seríamos culpables de su eterna condenación. Nuestro apostolado, en vez de engendrar y formar hijos adoptivos de Dios, terminaría formando unos fariseos, gente que bajo una máscara de observancias externas de la religión y de una aparente honradez, fueron en realidad los más hostiles al Divino Redentor y los más refractarios a su doctrina y a su gracia. Por esto nos amonesta San Gregorio Magno: nadie evite los vicios solo por gozar de la estima del mundo. Si hiciésemos de otra manera, nos pareceríamos a un abogado que, descuidando salvar a sus clientes de la pena de muerte, se preocupase tan solo de obtener que la última pena tuviese lugar en el patio de la prisión o en la celda del condenado y no en una plaza pública, y pensase haber hecho mucho y merecer una recompensa, porque la ejecución fue por fusilamiento y no por empalamiento ni con guillotina. Punto 2. Pecado mortal habitual. Además, a todos, pero especialmente al apóstol, es necesaria una fe vivísima en la existencia y en la gravedad casi infinita del pecado mortal habitual, que es el mal que deja en el alma del pecador toda acción gravemente pecaminosa. Lo explico con un ejemplo. En quien ha sido mordido por un perro rabioso o por una víbora, se pueden distinguir dos cosas: la mordedura ya pasada y que acaso fue instantánea, y el envenenamiento que perdura e infecta la sangre. La mordedura es un mal mortal, pero es también un mal mortal el envenenamiento consiguiente. Si se consigue curar y purificar al enfermo de este segundo mal, se le salva la vida. Por lo contrario, queda fatalmente condenado a muerte, aunque se eviten nuevas heridas infecciosas y mortales. Lo mismo se puede decir del pecador. El acto pecaminoso con que se ofende a Dios es un mal casi infinito, pero es también un mal casi infinito el envenenamiento espiritual que el acto culpable causa en el alma y que perdura después del acto mismo. Para simbolizarlo de algún modo, podemos decir que no se trata solo de volcar un vaso vaciándolo de un precioso licor, sino de llenarlo con un veneno letal y nauseabundo. Si se quita este mal del alma del peleador, se le salva. No obstante, los pecados que ha cometido, por el contrario, se condena aún concediendo el imposible de que pudiese evitar toda nueva caída. El pastor que recomienda a sus fieles no caer en pecado, pero no tiene un celo igualmente ardiente para rescatar del pecado habitual a quienes ya han ofendido al Señor, hace un apostolado menos que dimidiado. Puede comparársele con el director de un hospital, que aceptando a los que han sido mordidos por un perro rabioso o por una víbora, les sometiese a esta cura, impedir que sean mordidos de nuevo.
De cierto que estos se morirían todos. Dios en la Sagrada Escritura llama a este mal pecado, mancha, injusticia, iniquidad, abominación, muerte, etcétera, etcétera. Y llama al pecador impío, inicuo, abominable, enemigo suyo, muerto, vaso de reprobación, etcétera. El pecado mortal habitual es un mal casi infinito que merece el infierno, en donde el pecado se castiga, pero ya no se perdona. Vuelve al alma horrible como un demonio y es evidente. El demonio es un ángel en pecado mortal habitual. También el alma humana, cuando está en pecado mortal, participa de la fealdad de Satanás. Porque además de la fealdad corpórea, hay otra espiritual, y esta segunda es peor que la primera. Como en un libro, los errores de pensamiento son más graves y vergonzosos que una mancha de tinta o un error ortográfico. Nos ayudan a profundizar de algún modo la gravedad de este mal las siguientes reflexiones. El pecador no puede ser curado más que por Dios. Dios, al purificar el alma de los pecadores, ejercita su omnipotencia más que al resucitar los muertos y más que en la misma creación del mundo. Lo prueba Santo Tomás cuando dice que la justificación del impío es la mayor obra de Dios. Responsabilidad del apóstol frente a la corrupción de los fieles. Todos justamente estamos aterrorizados por la ruina moral que se difunde por doquiera y profundamente preocupados por los desastres producidos y por los que amenazan producirse. Por la doctrina cristiana nos asegura que este mal no se puede curar y mucho menos frenar sin la gracia interna de Jesucristo y sin conducir a los hombres a una vida en gracia de Dios. Esta es la misión del apóstol. Y si éste se descuidase en cumplirla, sería el mayor responsable delante de Dios y delante de los hombres. Verificándose este caso, los mundanos, cuyos excesos deploramos y cuyos escándalos condenamos, con atroz ironía, nos podrían demostrar con la Escritura, con los cánones de los concilios, con las sentencias de los santos padres y con las tesis de los teólogos, que nosotros somos los mayores responsables de la inmoralidad que deploramos y condenamos, y de sus escándalos y no ellos. Porque no hicimos todo lo que pudimos para hacerles vivir aquella vida de gracia, sin la que ningún hombre puede librarse del infierno en la otra vida, ni en esta de un continuo y progresivo empeoramiento moral. Si en una época húmeda y calurosa la carne en conserva se corrompe, todos lo atribuyen más que al tiempo desfavorable, al descuido de quien no procuró salarla como convenía. De la misma manera, si los apóstoles se descuidasen en dar y conservar la gracia a las almas, recaería sobre ellos la responsabilidad de la corrupción de los fieles, más que sobre las circunstancias externas peligrosas y desfavorables a las buenas costumbres. ¡Cuánto trabajo! ¡Cuántas iniciativas para evitar escándalos y para poner freno a la ruina moral y religiosa que todos deploramos en nuestros pueblos, y para hacer vivir a los fieles las enseñanzas del Evangelio, pero supuesta la verdad antes indicada. Nunca alcanzaremos este fin. Antes bien, las ruinas que deploramos se irán agravando siempre más y extendiéndose hasta que no hayamos solucionado el problema de hacer vivir a las almas en gracia de Dios. Sería utilísimo tener siempre presente este principio en nuestras apreciaciones y en nuestras conversaciones. Nos defendería de fáciles ilusiones que nos conducen a descansar tranquilos en un lecho de rosas, cuando quizás el incendio infernal todo lo devora.